En un recital real privado, un famoso pianista se burla cruelmente del príncipe Luis de 7 años. Pero no se dio cuenta de que la princesa Carlota lo escuchó todo. Y la respuesta que preparó a continuación no solo silenció la sala, sino que dejó a toda la nación sin aliento. Algo extraordinario se estaba gestando tras los muros dorados, no de Buckingham, sino de una de las residencias más íntimas y privadas de la familia real. No era un banquete de estado ni una ceremonia de pompa y circunstancia, sino un evento mucho más delicado y, para algunos, de mayor tensión. Un recital de música para los niños de la familia y sus amigos más cercanos. La atmósfera era de una tranquilidad engañosa, lejos de la habitual grandeza de los compromisos reales. Los sonidos de conversaciones apagadas y risas suaves llenaban el aire, creando una sensación de intimidad casi prohibida. La familia real, a menudo vista bajo la implacable presión del escrutinio público, parecía relajada, sus formalidades habituales dejadas de lado por una ocasión más personal, un raro vistazo al corazón de la monarquía. Los invitados, una mezcla de amigos, familiares y algunos tutores de arte, se reunían en pequeños grupos, vestidos de manera informal, pero exudando esa elegancia innata asociada a su estatus. En el centro de esta escena, casi vibrando de una energía nerviosa, estaba el príncipe Luis. Con solo 7 años, era uno de los niños más pequeños del evento, y se notaba, no por su comportamiento, sino por la seriedad con la que intentaba comportarse. Este era su gran momento. No iba a interpretar una obra maestra de Liszt o Rachmaninoff, sino una melodía sencilla, una pequeña pieza que había practicado durante semanas en casa, una batalla librada en la soledad de su sala de música. Para Luis, esa simple melodía lo era todo. Cada tarde, se había sentado frente a las teclas, luchando contra los errores, celebrando diminutas victorias y acumulando el coraje para tocar sin la ayuda de su profesora. Y ahora estaba aquí, vestido con un blazer azul marino, zapatos lustrados y el pelo peinado a la perfección, esperando a que llamaran su nombre. Su mirada se desviaba constantemente hacia el gran piano de cola, un gigante negro y silencioso que parecía observarlo. Se frotaba las manos, un gesto infantil que delataba sus nervios mientras fingía no tenerlos. Había algo frágil, pero lleno de esperanza en él, la personificación de la vulnerabilidad y el coraje que solo un niño puede mostrar con tanta pureza. Era un momento donde la realeza parecía más una familia normal que un símbolo de tradición inquebrantable, y en ese frágil equilibrio, un joven príncipe se preparaba para enfrentarse a su primer gran público. El evento en sí mismo era una declaración de principios de la nueva monarquía, un espacio diseñado no para la competencia, sino para el fomento del valor. Era una encarnación de la mentalidad de crecimiento, la creencia de que el esfuerzo y el coraje de intentar son más valiosos que la perfección innata. Un santuario para construir la resiliencia lejos de las cámaras del mundo. Pero como la historia a menudo demuestra, ni siquiera los muros más altos del palacio pueden proteger completamente de la crueldad humana. Esa pacífica tarde estaba a punto de dar un giro que nadie podría haber previsto, una prueba de fuego que revelaría el verdadero carácter no solo de un niño, sino de la futura guardiana de la corona. En la primera fila, inmóvil y concentrada, se sentaba la princesa Carlota. A sus 9 años, ya poseía la presencia serena y el aplomo de alguien que le doblaba la edad. Era una observadora nata, una cronista silenciosa de las emociones que flotaban en la sala. Notaba cada detalle. La rigidez en los hombros de su hermano menor, la forma en que se mordía el labio inferior, la manera en que sus pequeños dedos tamborileaban un ritmo invisible contra sus pantalones. No llamó la atención sobre ello, no necesitaba hacerlo. Carlota siempre había sido así, tranquila, pero ferozmente protectora. Su lealtad no era una proclama pública,
sino un muro silencioso e inexpugnable que erigía alrededor de aquellos a quienes amaba. Luis la miró una vez, solo una vez, buscando en su rostro una señal. Ella le dedicó el más leve de los asentimientos, un gesto casi imperceptible para cualquier otra persona en la sala, pero para Luis fue como un ancla en medio de una tormenta. Fue suficiente. El mensaje era claro. Estoy aquí. Lo harás bien. Y si no, no importa. Llevaba un suave vestido azul con un cardigan blanco, una elección de vestuario que reflejaba su propia calma exterior. Sus manos descansaban en su regazo, sin moverse, sin delatarse. No hablaba mucho en estas reuniones, pero su presencia era un bálsamo. Volvió a mirar a Luis y le ofreció una pequeña sonrisa, una que no llegaba a ser una carcajada, sino un gesto de puro apoyo. Esa única mirada pareció infundirle a su hermano una nueva dosis de valor. Se enderezó un poco más. Su pecho se hinchó con una bocanada de aire. Este vínculo entre ellos era una de las dinámicas más fascinantes y menos comentadas de la nueva generación de la realeza. No se trataba de la jerarquía del heredero y los repuestos. Era algo más profundo, una alianza forjada en la extraña normalidad de su vida anormal. Expertos en dinámicas familiares señalan que los hermanos en entornos de alta presión a menudo desarrollan roles simbióticos para sobrevivir. Carlota, como la única hija, ya mostraba los rasgos de una líder nata, una pacificadora y una protectora. Era la estratega, la que entendía el peso de la corona incluso antes de que éste se posara sobre ninguna cabeza. Luis, con su espíritu libre y su corazón abierto, era el recordatorio constante de la humanidad que debían preservar en medio del rígido protocolo. Eran dos caras de la misma moneda, y en ese momento, en esa sala llena de expectativas silenciosas, la guardiana vigilaba, asegurándose de que el corazón de su hermano estuviera a salvo de las garras del miedo. No sabía aún que el verdadero peligro no vendría del interior de Luis, sino de una sombra que estaba a punto de entrar en la sala. Entonces, el invitado de honor entró en la sala, y con él, la atmósfera de cálida intimidad se enfrió sutilmente. Era el maestro Arturo de la Fuente, un pianista de renombre mundial, cuyo nombre era sinónimo de virtuosismo y perfección técnica. Había tocado en las salas de conciertos más grandes de Viena a Nueva York, y su presencia hoy, supuestamente, era para guiar e inspirar a los jóvenes talentos. Todo el mundo le respetaba. Algunos incluso susurraban su nombre con reverencia cuando pasaba a su lado. Vestía un traje negro impecable y zapatos de charol tan brillantes que reflejaban las luces de los candelabros. Su pelo, peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, no dejaba un solo cabello fuera de lugar. Parecía serio, pero educado. Asentía a algunos invitados y estrechaba la mano de los organizadores del evento con una sonrisa ensayada. En la superficie, parecía cálido, un titán de la música condescendiendo a compartir su luz con los neófitos. Pero mientras sus ojos recorrían la sala, contaban una historia diferente. Su mirada se posaba en cada niño uno por uno, y su sonrisa se desvanecía ligeramente, casi imperceptiblemente, cada vez que evaluaba a un joven intérprete. Era la mirada de un juez, no la de un mentor. La mirada de alguien que sufre la maldición del experto, tan alejado de sus propios comienzos, que ya no puede sentir empatía por el temblor de un principiante. Se acercó al piano, lo inspeccionó de cerca como si buscara un defecto en su construcción, y luego dio un paso atrás, cruzando las manos a la espalda en una postura de autoridad consumada. Algunos de los adultos aplaudieron discretamente cuando entró. Otros simplemente sonrieron, deslumbrados por su celebridad. Nadie pareció notar su sonrisa disimulada, una mueca casi imperceptible de superioridad. Nadie vio la rapidez con la que juzgaba a los niños que lo rodeaban, catalogando sus posturas, sus manos, su potencial, y encontrándolos, al parecer, deficientes. Pero Carlota lo notó. Desde su asiento en primera fila,
Su aguda observación no se perdió un solo detalle. Siguió observando al maestro de la fuente, analizando la forma en que se movía, la rigidez de su cuello, la frialdad que se escondía tras su fachada cortés. Algo no encajaba. Algo en su energía se sentía fuera de lugar en un evento diseñado para fomentar la confianza y no para aplastarla. No dijo nada, pero su atención se desvió. Ahora tenía dos personas a las que vigilar: a su hermano, para asegurarse de que recibiera apoyo, y al maestro, para asegurarse de que Luis fuera tratado con la amabilidad que merecía. La sombra de la crítica había entrado en el santuario. Este evento, en su esencia, estaba diseñado como un santuario. Era un espacio donde los niños podían probar algo nuevo sin miedo al fracaso. No había puntuaciones ni trofeos, solo música y aliento. La mayoría de la gente entendía esa premisa no escrita. Era una lección sobre el proceso, no sobre el resultado. Un concepto que el propio rey Carlos había defendido, creyendo que la resiliencia se construye en los intentos, no solo en los triunfos. La psicología moderna, especialmente el trabajo de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento, apoya firmemente esta filosofía. Alabar el esfuerzo por encima del talento innato crea individuos más fuertes y adaptables, y ese era el espíritu que se pretendía en la sala. Carlota miró de nuevo a su hermano. Ahora estaba de pie cerca del piano. Su nombre sería llamado pronto. Sus dedos se movían nerviosamente a los lados, como si estuvieran practicando en el aire. Volvió a mirarla, y ella le regaló otra sonrisa tranquilizadora. Él respiró hondo y esperó. Cuando finalmente escuchó su nombre, el príncipe Luis, se levantó lentamente. Su corazón latía un poco más rápido. Dio unos pequeños pasos hacia el piano, intentando mantener la calma. Sus zapatos producían un ligero golpeteo en el suelo de madera pulida. Todas las sillas se giraron hacia él. La sala quedó en silencio, pero no de una manera aterradora. El ambiente era suave y gentil, como una manta cálida. Llegó al banco del piano y se sentó. Sus piernas colgaban, apenas rozando el suelo. Respiró hondo una vez más y colocó los dedos sobre las teclas. Su profesora de música, una mujer paciente llamada señorita Isabel, le había dicho que se sentara erguido y se mantuviera relajado. Intentó recordar cada uno de sus consejos. Sus manos temblaban un poco, pero estaba listo. Estaba a punto de interpretar una versión simplificada de una pieza del cuaderno de Ana Magdalena Bach, una melodía que, aunque simple, exigía una concentración que era un mundo para un niño de 7 años. Para Luis, este no era solo un recital, era un acto de valentía, un paso fuera de la sombra protectora de su familia para pararse por un momento bajo su propia luz. Esa pacífica tarde estaba a punto de dar un giro que nadie podría haber previsto. Carlota observaba en silencio cada detalle y se estaba preparando para hacer algo que sorprendería a todos en aquella sala. El crisol del valor estaba encendido y la inocencia estaba a punto de ser puesta a prueba. Luis comenzó a tocar. La melodía era, en efecto, simple. Una pieza para principiantes con notas cortas y un ritmo fácil. La había practicado innumerables veces. En casa, la tocaba todas las tardes después del colegio. A veces le salía bien, otras veces cometía errores. Era normal. Estaba aprendiendo. Las notas que emergieron del gran piano de cola fueron desiguales. Una o dos teclas sonaron un poco desafinadas, un testimonio de los dedos aún no fortalecidos de un niño. Algunas notas fueron demasiado suaves, casi inaudibles, susurradas al aire en lugar de proyectadas. Pero no se detuvo. Siguió adelante, una nota a la vez, con una concentración que era casi palpable. Sus ojos estaban fijos en las teclas, su pequeño cuerpo inclinado hacia adelante en un esfuerzo por dominar el instrumento. Quería llegar al final. Eso era lo que le importaba. El final no era solo el final de la canción, era la cima de su montaña personal,
la culminación de semanas de esfuerzo. La pieza duró apenas 1 minuto, pero en ese minuto el tiempo pareció ralentizarse. Se podía sentir el peso de cada nota, cada pausa, cada pequeño tropiezo y cada pequeña victoria. Cuando la última nota se desvaneció, levantó las manos del piano. Hubo una pausa, un instante de silencio suspendido en el aire. Luego, siguieron unos aplausos educados. Algunos invitados le sonrieron, otros asintieron con la cabeza. Unos pocos susurraron palabras amables entre sí. Eran los sonidos del aliento, la recompensa por el coraje de intentarlo. Luis esbozó una pequeña sonrisa. Se sentía orgulloso. Había hecho lo mejor que podía. Había enfrentado al gigante negro y silencioso y lo había hecho cantar, aunque fuera con una voz temblorosa. Se levantó del banco y, con una pequeña e insegura reverencia, comenzó a caminar de regreso a su asiento, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero esta vez, con el ritmo del alivio y el orgullo. En ese momento, era simplemente un niño feliz, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en un rincón de la sala. Había superado su prueba, sin saber que la verdadera prueba, la que definiría el día, estaba a punto de comenzar para otra persona. Su guardiana silenciosa lo había visto todo, y ahora, el foco de su atención se desplazaría de la protección a la justicia. El joven príncipe había tocado sus notas, pero las notas más importantes de la tarde aún estaban por sonar. Pero no todos sentían lo mismo. El maestro Arturo de la Fuente permanecía de pie cerca de una esquina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Había observado toda la actuación con una expresión facial que no revelaba ninguna emoción, una máscara de neutralidad profesional. Miró directamente a Luis mientras el niño hacía su reverencia, y entonces dejó escapar una risita silenciosa, un sonido ahogado que era más desprecio que humor. Se inclinó hacia alguien a su lado, un aristócrata menor con una copa de champán en la mano, y dijo en un susurro audible: «Al menos es de la realeza. No necesitará ganarse la vida con esto». Las palabras fueron suaves pero claras, afiladas como un estilete. Su voz no llegó muy lejos, pero no era necesario. Estaban destinadas a herir, a sonar inteligentes y mordaces, aunque en realidad solo revelaban una profunda inseguridad y una falta de empatía. Eran el epítome de la arrogancia de quien ha olvidado por completo el temblor de sus propios comienzos. Carlota lo oyó todo. Giró la cabeza ligeramente. Su sonrisa se desvaneció como la niebla al sol. Sus ojos, antes llenos de orgullo fraternal, ahora se clavaron en el pianista con una intensidad gélida. Permaneció en silencio, pero su rostro lo decía todo. No necesitaba hablar para mostrar cómo se sentía. Su mirada era una acusación silenciosa. Volvió a mirar a Luis, que ahora caminaba hacia ella, todavía con una sonrisa orgullosa. No había oído el comentario. Pensaba que todo había ido bien. No tenía ni idea de que alguien acababa de burlarse de su valiente esfuerzo. Carlota se enderezó aún más en su asiento. Su espalda se convirtió en una vara de acero. Luis se sentó a su lado, radiante. Ella se inclinó y le dijo: «Ha sido muy bonito». Su voz era tranquila y clara, una fortaleza de calma para proteger la inocencia de su hermano. Luis sonrió de oreja a oreja. Cogió una galleta del plato cercano y pareció el niño más feliz del mundo. Los ojos de Carlota, sin embargo, se desviaron de nuevo hacia el pianista. Él ya estaba hablando con otra persona, con un aire relajado, como si no hubiera hecho nada malo. Pero ella lo había visto todo. La sonrisa burlona, la mirada condescendiente, el insulto silencioso dirigido a su hermano. Y no apartó la mirada. El veneno de esa sonrisa había infectado la atmósfera, y solo ella parecía tener el antídoto. La bomba estalló en el más absoluto de los silencios. No hubo un comunicado oficial, ni una filtración a la prensa, ni un susurro indiscreto en los pasillos del palacio. La detonación fue interna,
un pulso electromagnético de pura voluntad que emanó de una sola persona y que reconfiguraría para siempre el campo de batalla. La decisión había sido tomada por la princesa de Gales, y el estruendo de su determinación silenciosa fue más poderoso que cualquier decreto real. El veneno de la sonrisa del maestro Kyle, lejos de paralizarla, había cristalizado algo en su interior, había forjado el acero. Los días que siguieron a la humillación en la sala de música fueron un lienzo de quietud tensa. El príncipe Guillermo, observándola desde la distancia respetuosa que impone el dolor ajeno, veía a su esposa moverse por Adelaide Cottage como una figura de porcelana a punto de quebrarse. La veía sentarse frente al piano de cola, levantar la tapa con una delicadeza casi ceremonial, posar los dedos sobre las teclas de marfil y, finalmente, no tocar una sola nota. Simplemente se quedaba allí, en un diálogo mudo con el instrumento que se había convertido en su verdugo. El príncipe heredero, consumido por una furia protectora, solo deseaba borrar al maestro Kyle de la faz de la tierra. Quería cancelar el próximo evento, envolver a Catherine en un manto de seguridad y alejarla de las miradas que ahora, sentía, la juzgarían con una crueldad renovada. Una tarde, mientras la luz dorada de Windsor se filtraba por los ventanales, él se acercó. La encontró de espaldas, mirando el jardín. «Catherine», comenzó con voz suave, «he hablado con el secretario. Podemos posponer el concierto benéfico. Nadie lo cuestionará. Podemos decir que no te encuentras bien». Era la salida lógica, la solución compasiva. Era el movimiento de un esposo que amaba a su mujer por encima de su deber. Ella se giró lentamente, y en su rostro, Guillermo no encontró la fragilidad que esperaba. No había lágrimas ni temblor en sus labios. Había una calma extraña, una serenidad profunda que parecía anclada en el mismo centro de la tierra. Era la calma del ojo de un huracán. «No, William», dijo ella, y su voz no fue un susurro, sino una declaración. «No vamos a posponer nada». El príncipe parpadeó confundido. «¿Pero por qué? Después de lo que ese hombre te hizo, no tienes que someterte a ese escrutinio». Catherine dio un paso hacia él, y en su mirada había una sabiduría que parecía trascender sus años. «Precisamente por lo que ese hombre hizo», replicó. «Él cree que me ha roto. Él, y todos los que son como él, creen que una sonrisa despectiva es suficiente para hacerme retroceder. Creen que el miedo al juicio es mi cadena». Hizo una pausa, y el peso de sus siguientes palabras llenó la habitación. «Si me retiro ahora, les doy la razón. Si me escondo, su veneno gana, su desdén se convierte en mi realidad». Vio la lucha en los ojos de su esposo, el conflicto entre su instinto de protegerla y la verdad ineludible de sus palabras. «No voy a tocar la pieza que él quería», continuó ella, un brillo de desafío naciendo en sus pupilas. «No voy a ser la intérprete de su tradición rígida y sin alma. Voy a ser la intérprete de mi propia historia». Aquella era la decisión. No era una retirada, sino un contraataque. No era una rendición, sino una declaración de guerra librada en el terreno del arte y del simbolismo. En ese instante, Guillermo comprendió. La mujer que tenía delante ya no era solo la joven que había amado, la madre de sus hijos, o la duquesa perfecta. Era la princesa guerrera reclamando su poder. No un poder heredado, sino uno forjado en el crisol de la adversidad. Vio la determinación inquebrantable que definiría su reinado futuro, un reinado compartido. Ya no quería protegerla de la tormenta, quería sostener su estandarte a su lado mientras ella la comandaba. La calma regresó a la casa, pero era una calma diferente. Ya no era la quietud de la conmoción, sino la del propósito. Era la calma antes de la batalla. En secreto, se enviaron nuevas partituras a los organizadores del evento. Una pieza que no estaba en el repertorio clásico, una melodía llena de emoción, de vulnerabilidad y, sobre todo, de una fuerza indomable. La decisión de una princesa estaba sellada.
La tormenta se acercaba, y el mundo no tenía idea de que estaba a punto de presenciar no la interpretación de una pieza musical, sino el nacimiento de una reina. La guerra no siempre se declara con cañones y edictos. A veces, la declaración más atronadora es el sonido seco y decidido de unos tacones sobre el mármol pulido de un salón palaciego. Un cruce, un simple acto de caminar de un extremo a otro de la sala. Pero en el lenguaje no escrito del poder, en la sintaxis silenciosa de la monarquía, aquel no fue un simple paseo, fue un acto de desafío. Fue el momento exacto en que la reina Letizia, la princesa de hierro, decidió que la humillación pública de su hija, la princesa Leonor, había terminado. La sala, un mar de susurros contenidos y miradas furtivas, se había convertido en un campo de batalla invisible. En una esquina, como una isla golpeada por olas de indiferencia, se encontraba Leonor. El eco del desdén de su padre, el maestro, tras el desastre del piano, todavía resonaba en sus oídos. Su postura era recta, una lección de disciplina aprendida a la fuerza, pero sus ojos delataban la herida. Sentía el peso de cada mirada, cada juicio silencioso. Cerca de ella, como una sombra leal, estaba Catherine, la guardiana, su presencia un ancla en la tormenta, pero incluso su lealtad no podía desviar la gélida corriente que emanaba del otro lado de la sala. Allí estaba él, el maestro, el rey. Felipe no la miraba directamente, pero su aura de fría desaprobación lo llenaba todo. Conversaba con un embajador, su rostro una máscara de cortesía regia, pero su energía estaba enfocada en la figura solitaria de su heredera. Era una lección, un castigo administrado con la precisión de un cirujano. La estaba aislando para forjarla, sin comprender que el acero demasiado enfriado se vuelve quebradizo. Y entonces ocurrió. Letizia, que había estado observando todo desde una posición aparentemente neutral, terminó su conversación con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su decisión, forjada en la calma antes de la tormenta, ahora exigía acción. Su rostro se endureció. La máscara de reina consorte se disolvió para revelar a la madre, a la leona. Y comenzó a caminar. El cruce de la sala. No fue un movimiento apresurado. Fue deliberado, medido, cada paso un golpe de martillo sobre el yunque de la tradición. Los murmullos cesaron. Las cabezas se giraron. El sonido de sus tacones era lo único que rompía el tenso silencio. No miró a nadie. Su objetivo era único, su trayectoria, una línea recta e inquebrantable a través del corazón del poder establecido. Pasó junto a ministros y duques, ignorando manos a medio extender y saludos a medio hacer. Felipe sintió el cambio en la atmósfera. Levantó la vista y la vio. Vio a su esposa cruzando el Rubicón de mármol que los separaba y supo, con una certeza absoluta, lo que significaba. No era un acto de consuelo maternal. Era un movimiento estratégico en el tablero de ajedrez de la corona. Letizia llegó junto a Leonor. No dijo una palabra. Simplemente se detuvo a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Luego, con una lentitud cargada de significado, posó su mano sobre el brazo de su hija. Un gesto simple, un gesto que lo cambió todo. Con ese contacto, no solo ofreció consuelo, erigió un escudo, trazó una línea de sangre y voluntad frente al frío pragmatismo del maestro. El mensaje fue inequívoco, enviado a través de la sala sin necesidad de una sola sílaba. Ella no está sola. Si la tocas a ella, me tocas a mí. Tu método ha sido juzgado y ha sido rechazado. Catherine, la guardiana, observó la escena con una exhalación que no sabía que estaba conteniendo. El vínculo inquebrantable que ella había jurado proteger ahora tenía el sello y el respaldo de la reina. Ya no eran 2 contra un sistema, eran 3 contra un método. El maestro sostuvo la mirada de su esposa por un instante. No había ira en sus ojos, sino el reconocimiento de un adversario formidable.
Había subestimado a la princesa, y ahora ella se revelaba como la reina que siempre fue. Aquel cruce silencioso no fue el final de la guerra, pero fue el final de la primera batalla. Una batalla ganada no con un grito, sino con la elegancia letal de un desafío silencioso. La era de la guardiana había encontrado a su más poderosa aliada, y el futuro de la monarquía se había reescrito en los segundos que tardó una madre en cruzar una sala para defender a su cachorra. El viejo orden había sido advertido. La bomba que todos esperaban no fue una explosión, sino un susurro. En la sala cargada de tensión, donde el desafío silencioso de un niño aún resonaba contra las paredes, una voz se alzó. No fue el trueno de un regaño, ni la reprimenda esperada. Fue un murmullo de seda, pero con un filo de acero. Era la voz de la guardiana, y en ese instante, la calma se rompió para siempre. El maestro, con una sonrisa de suficiencia aún pintada en el rostro, se giró, esperando ver a una madre corriendo a disculparse por la insolencia de su hijo. Lo que encontró fue la mirada serena y gélida de una reina futura. Catherine no caminó. Se deslizó por el parqué, cada paso una declaración de intenciones. No había prisa en su movimiento, solo una autoridad innata que absorbía todo el oxígeno de la habitación. Se detuvo no frente a su hijo, sino directamente frente al hombre que había intentado apagar su luz. Los ojos del maestro vacilaron por primera vez, la arrogancia evaporándose bajo una presión que no podía comprender. Esperaba lágrimas, emoción, una defensa maternal. Recibió una lección de poder. «Maestro», comenzó ella, y la palabra, que antes era un título de respeto, sonó como una acusación. Su voz era baja, pero resonaba más que cualquier grito. Se le contrató para enseñar el arte de la música, un lenguaje que expresa lo que las palabras no pueden, un lenguaje de belleza y emoción. Hizo una pausa, dejando que el silencio se convirtiera en un cómplice. Dígame, ¿en qué parte de su pedagogía figura el desdén como herramienta? ¿En qué momento el veneno de la humillación se convirtió en una nota en la partitura? El hombre balbuceó, intentando formular una defensa sobre la disciplina, sobre la forja del carácter a través de la exigencia. Pero las palabras se ahogaban en su garganta. La princesa no lo estaba cuestionando, lo estaba diseccionando. «Usted confunde la disciplina con la crueldad», continuó Catherine, su mirada fija, inquebrantable. «El valor de un futuro rey no se mide por su capacidad para soportar el desprecio en silencio, sino por su coraje para defender la dignidad, tanto la suya como la de los demás. La lección que mi hijo ha aprendido hoy no tiene nada que ver con el piano. Ha aprendido que el talento sin alma es un ruido vacío y que la autoridad sin compasión es tiranía». Cada palabra era una estocada, precisa y mortal. No era la defensa de una madre leona, era la sentencia de una soberana. El príncipe observaba desde el otro lado de la sala, con los ojos muy abiertos. Veía a su madre, la guardiana de su infancia, transformarse en la estratega que definiría su futuro. Comprendió que el verdadero poder no residía en el grito del maestro, sino en el control absoluto y la claridad devastadora de su madre. Esa era la verdadera interpretación, la verdadera pieza maestra del día. Catherine dio un paso atrás, un gesto sutil que sellaba la distancia entre ellos para siempre. «La lección ha terminado», declaró, su voz ahora con un tono de finalidad absoluta. «Para todos, sus servicios aquí han concluido». No hubo más discusión. No había nada que discutir. No lo estaba despidiendo. Estaba borrando su existencia de las paredes del palacio. Fue un acto de poder silencioso y total. En menos de 5 minutos, sin levantar la voz, Catherine había desmantelado a un adversario, reafirmado los valores de la corona y impartido a su hijo la lección más importante de su vida. Las palabras, en labios de una reina, son las armas más afiladas.
El viejo mundo del rigor cruel y la obediencia ciega acababa de morir en esa sala. Un nuevo capítulo, escrito con la tinta de la dignidad y el acero de la voluntad, acababa de comenzar. El silencio que siguió a las palabras de Catherine no fue un vacío. Fue el sonido de una bomba de relojería que acababa de estallar en el corazón de la corte, una detonación sorda que dejó a todos paralizados en un instante de incredulidad. La onda expansiva no fue de sonido, sino de significado. En ese salón, decorado con los vestigios de un poder antiguo y rígido, acababa de nacer una nueva ley, y su autora era la mujer que todos habían subestimado. El maestro, el arrogante arquitecto de la humillación, fue la primera víctima. Su rostro, antes una máscara de desdén pulido, se resquebrajó. El veneno de su propia sonrisa se le había vuelto en contra, y ahora la vergüenza era un ácido que le quemaba por dentro. Intentó recomponerse, esbozar una retirada digna, pero sus pies parecían clavados al suelo. Cada par de ojos en la sala era un tribunal que lo declaraba culpable, no de un crimen contra la corona, sino de algo peor, de una falta de elegancia, de una crueldad innecesaria que la futura reina había expuesto con la precisión de un cirujano. Su derrota no fue estrepitosa, fue silenciosa, absoluta y, por tanto, mucho más devastadora. Se retiró, no como un león herido, sino como una sombra que se disuelve. La onda expansiva se propagó entonces en círculos concéntricos. Los más cercanos al maestro, el círculo de aduladores y cínicos que se habían deleitado con su crueldad, sintieron un escalofrío. El duque de Alarcón, un hombre cuya lealtad a las viejas costumbres era tan inflexible como su postura, murmuró a su lado. Una insolencia vestida de seda. Pero sus palabras carecían de convicción. Vio en los ojos de los demás no indignación, sino una nueva forma de cálculo. El poder acababa de cambiar de manos, de forma sutil pero innegable, y aferrarse al bando perdedor era un suicidio social. Más allá, en el siguiente círculo, se encontraban los observadores neutrales, la gran mayoría de la corte que navega las corrientes del poder, sin tomar partido hasta que el vencedor es claro. Para ellos, el acto de Catherine fue una revelación. No vieron desafío, sino liderazgo. No vieron a una princesa rebelde, sino a una reina en ciernes protegiendo la dignidad de su propia casa. Se intercambiaron miradas, se alzaron cejas. La condesa Sofía de Mendoza, una figura influyente y de mente moderna, encontró la mirada de la guardiana a través de la sala. No necesitaron palabras. En ese instante se forjó una alianza, el núcleo de un nuevo orden que se construiría alrededor de la calma y la fuerza de Catherine. Y en el centro de todo, la propia princesa. Tras pronunciar sus palabras, no esperó aplausos ni buscó aprobación. Simplemente, con la misma serenidad con la que había cruzado la sala, se dio la vuelta y regresó a su asiento. Se sentó, tomó una copa de agua y escuchó el resto de la velada como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Este fue su golpe maestro final. Su acción no fue un arrebato emocional, sino una decisión estratégica ejecutada con una calma escalofriante. No necesitaba regodearse en su victoria porque el objetivo no era destruir a un hombre, sino establecer un principio. La era de la malicia casual y el poder ejercido a través de la humillación había terminado. Aquella noche, mientras los carruajes abandonaban el palacio, la noticia se extendía como la pólvora. No se hablaba del concierto ni de la música. Se hablaba del silencio, de la mirada de la princesa y de las palabras que habían desarmado al crítico más temido del reino. La onda expansiva había llegado a cada rincón de la capital. Se había demostrado que la verdadera autoridad no reside en la crítica destructiva, sino en la gracia constructiva. Se cerró un capítulo en los anales de la corte, uno de susurros venenosos y sonrisas afiladas. Y se abrió otro, uno donde la dignidad era el escudo y la inteligencia, el arma. La lección de Catherine no fue solo para el maestro, fue para todos. El tablero de ajedrez había sido reiniciado,
y una nueva reina, mucho antes de ser coronada, ya estaba dictando las reglas del juego. La era de Catherine no estaba llegando. Había comenzado. La bomba ha estallado. Pero no con el estruendo esperado de una confrontación directa, sino con el sigilo aterciopelado de un sobre lacrado, entregado en mano por un mensajero de la Casa Real. No era una orden, ni una reprimenda. Era algo mucho más peligroso, una invitación. Una invitación que lo cambiaba todo, que marcaba el inicio del segundo acto en una obra que la corte creía terminada. Era la prueba irrefutable de que la onda expansiva del desafío de Catherine no solo había sido sentida, sino que había obligado a la vieja guardia a mover ficha. La invitación provenía del Patronato Real de las Artes, la institución más venerable y hasta ahora el dominio incuestionable del maestro y sus acólitos. Convocaban al príncipe y la princesa de Gales como invitados de honor a la inauguración de la nueva temporada de la ópera. Un evento de altísimo perfil, un santuario de la cultura que había sido el escenario del desdén, el lugar donde las notas temblorosas del príncipe se habían encontrado con la fría burla del poder establecido. Volver allí era como pedirle a un soldado que regresara voluntariamente al campo de su derrota más dolorosa. Para cualquier otro, la respuesta habría sido una educada negativa, una excusa de agenda, un compromiso previo. Habría sido la retirada lógica, la admisión de que el golpe del maestro había sido certero. Pero la corte subestimaba a la nueva estratega que se movía en la sombra, a la reina futura que ya no pedía permiso para reinar. Las fuentes dentro del Palacio de Kensington describen una escena de una calma casi antinatural. El príncipe, al leer la caligrafía perfecta de la invitación, palideció. Sus manos recordaron el peso del instrumento, la mirada gélida del maestro, el silencio incómodo de la sala. La herida, aunque cubierta por el bálsamo del desafío de su esposa, seguía allí, sensible al tacto del recuerdo. Era una trampa, una humillación pública diseñada para forzar su sumisión o su ausencia, ambas una victoria para el maestro. Fue entonces cuando la princesa Catherine, que había observado la reacción de su marido en silencio, se acercó. No hubo palabras grandilocuentes ni discursos de aliento. Simplemente, según los testigos de su círculo más íntimo, colocó su mano sobre la del príncipe. Un gesto simple, pero cargado con todo el peso de su decisión inquebrantable. Su mirada no era de súplica, sino de certeza. Ella ya había visto el tablero de ajedrez completo, mientras los demás solo veían la siguiente jugada. Ella entendió lo que el maestro no pudo prever. Él esperaba que el miedo los paralizara. Pero Catherine no opera con miedo, opera con estrategia. Rechazar la invitación sería ceder el territorio, sería permitir que la narrativa de príncipe débil se solidificara. Aceptar, sin embargo, era un acto de una audacia sin precedentes. Era tomar la energía del ataque del enemigo y devolvérsela con el doble de fuerza. «Iremos», se dice que susurró, su voz una mezcla de acero y seda. «Pero no iremos como invitados, iremos como los futuros anfitriones». ¿Se dan cuenta de la sutileza, de la genialidad de esa frase? No iban a la ópera a ser juzgados de nuevo. Iban a inspeccionar el terreno que un día sería suyo. No iban a buscar la aprobación del maestro. Iban a recordarle silenciosamente que su tiempo era finito. La aceptación fue enviada esa misma tarde. Un escueto y elegante comunicado confirmando su asistencia. En los salones del poder, la noticia cayó como una piedra en un estanque en calma. El maestro, que esperaba celebrar una victoria por incomparecencia, se encontró de repente frente a un desafío que no había anticipado. Había tendido una trampa para un cordero y se encontraba con que había atrapado a una leona que protegía a su manada. La corte ahora contiene la respiración. El primer acto, el de la humillación y el desafío silencioso, ha concluido. La invitación inesperada ha levantado el telón del segundo acto. El escenario es el mismo,
la ópera real, pero los actores han cambiado sus roles. El príncipe ya no es la víctima temblorosa, es el símbolo de la resiliencia, protegido y empoderado por su reina. Y Catherine ya no es la consorte silenciosa, es la directora de escena, la mente brillante que ha decidido que la obra no terminará como estaba escrita. La nueva era no pide permiso, simplemente llega, y su llegada será televisada. Y entonces ocurrió. El golpe de gracia, la estocada final que nadie vio venir, no fue ejecutada por la mano de un rey ni por el decreto de una reina. Provino del lugar más inesperado, un epicentro de inocencia que se convirtió en el arma más formidable de la nueva monarquía. La invitación inesperada del capítulo anterior había conducido a esto. Una pequeña recepción en la Galería Nacional, un evento aparentemente inofensivo para celebrar a los jóvenes mecenas de las artes. Pero en el universo de la corte no existen los eventos inofensivos. Cada salón es un campo de batalla. El maestro estaba allí, exultante. Se movía entre los invitados con la arrogancia de un conquistador, aceptando elogios por su firmeza y su compromiso con la excelencia. Su mirada se cruzaba de vez en cuando con la de George, una daga helada que buscaba la más mínima grieta en la compostura del joven príncipe. George, de pie junto a su madre, mantenía la barbilla en alto, pero la tensión era palpable en la rigidez de sus hombros. Catherine, como siempre, era una fortaleza de serenidad. Su mano descansaba ligeramente en la espalda de su hijo, no para sostenerlo, sino para transmitirle un mensaje silencioso. Estoy aquí. No estás solo. Eres más fuerte de lo que crees. La trampa fue tendida con una sonrisa venenosa. Un viejo aliado del maestro, un crítico de arte de lengua afilada, se acercó al grupo. «Joven príncipe», dijo con falsa calidez, «hemos oído de sus esfuerzos musicales. Díganos, ¿qué ha aprendido de la tutela de un genio tan inflexible como el maestro? Quizás que el talento sin la disciplina correcta es simplemente un ruido agradable». El silencio cayó como una guillotina. Era un ataque directo, una humillación pública diseñada para quebrar a George frente a todos. El príncipe palideció, las palabras atoradas en su garganta. El maestro sonrió, saboreando su victoria inminente. Catherine se tensó, lista para intervenir, para desviar el golpe como solo ella sabía hacerlo. Pero no fue necesario, porque fue entonces cuando Carlota dio un paso al frente. Pequeña, con el lazo perfectamente colocado en su cabello, se interpuso entre el crítico y su hermano. No había desafío en su rostro, solo una claridad absoluta. Levantó la vista hacia el hombre, su voz tan clara y firme como una campana de cristal. «Mi hermano me ha enseñado algo muy importante», comenzó, y cada palabra capturó la atención de la sala. «Me enseñó que la música no vive en las partituras, vive aquí». Se llevó una pequeña mano al pecho. «George toca con el corazón, y me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo o no cometer errores. Ser valiente es volver a intentarlo, incluso cuando alguien te ha hecho sentir pequeño». Hizo una pausa, y su mirada se desvió por un instante hacia el maestro, sin acusación, solo con una abrumadora sinceridad infantil. La perfección es fría, pero el esfuerzo tiene calor. Construye cosas. Mi madre dice que estamos aquí para construir, no para destruir. Fue un manifiesto. Un manifiesto de la filosofía de los Gales, entregado no en un discurso pomposo, sino en las palabras simples y devastadoramente honestas de una niña de 9 años. No atacó a nadie, no se defendió, simplemente construyó una nueva narrativa frente a todos, una donde el valor superaba a la perfección y la empatía derrotaba al desdén. El crítico se quedó sin palabras, con la boca entreabierta. El maestro se congeló, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo rebatir la pureza de esa declaración sin revelarse como el villano de la historia?
Fue un jaque mate perfecto, ejecutado por la pieza que nadie estaba vigilando. En el rostro de Catherine, una emoción profunda y contenida floreció. No fue una sonrisa de triunfo, sino de una realización abrumadora. Había pasado años construyendo un escudo para sus hijos, enseñándoles resiliencia en silencio. Y ahora, sus hijos estaban empezando a construir con sus propias manos. Carlota no solo había defendido a su hermano, había articulado el credo de su madre, había tomado las lecciones silenciosas de Catherine y les había dado voz, una voz que resonaría mucho más allá de las paredes de aquella galería. La onda expansiva fue inmediata. Los susurros cambiaron de tono, la admiración se desvió del maestro hacia la asombrosa compostura de los niños reales. Aquella noche no fue el príncipe George quien fue juzgado, fue el viejo orden, y fue encontrado deficiente. El manifiesto de Carlota, sus palabras que construyen, habían colocado la primera piedra de una nueva era, una donde la fuerza no se medía por la capacidad de criticar, sino por la valentía de protegerse y apoyarse mutuamente. La lección de la futura reina, Catherine, ahora era predicada por sus herederos. La bomba que estalló en el salón de la música no hizo ruido. Fue un silencio tan denso y pesado que ahogaba el aire, un vacío donde antes resonaban las burlas del maestro y los susurros de una corte que había confundido la crueldad con la exigencia. La invitación inesperada, el segundo acto, que todos esperaban con morbo, estaba a punto de comenzar. Y en el centro de todo, un niño frente a 88 teclas de marfil y ébano, que se habían convertido en el campo de batalla para el alma de una futura monarquía. El príncipe Jorge se sentó en el mismo taburete que semanas antes había sido su potro de tortura. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Su espalda no estaba encorvada por el miedo, sino recta por la determinación. Sus manos no temblaban sobre el teclado. Descansaban con una calma que era en sí misma un acto de guerra. Buscó con la mirada a su madre, Catalina, sentada en primera fila. Ella no sonrió. Simplemente asintió una vez. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que contenía la fuerza de un juramento. Era el mismo gesto de desafío silencioso que había dirigido al maestro, pero ahora era un traspaso de poder, una coronación invisible, porque esta vez el joven príncipe no estaba solo. Detrás de él no solo estaba la mirada de acero de su madre, sino el eco del manifiesto de su hermana. Las palabras de Carlota, ese inesperado y valiente texto que defendía la sensibilidad como una fortaleza, aún resonaban en los pasillos de palacio. Habían sido el escudo que Jorge necesitaba. Ya no era un alumno frente a su verdugo, era el portador de un nuevo estandarte familiar, el ejecutor de una respuesta largamente meditada. El maestro lo observaba desde su asiento de honor, con una suficiencia mal disimulada. Esperaba el fracaso, ansiaba las notas vacilantes, el colapso de un niño que se atrevía a desafiarlo por segunda vez. Lo que no sabía es que no estaba presenciando una audición, estaba asistiendo a su propio juicio. Y entonces comenzó. Las primeras notas del nocturno no cayeron como gotas de lluvia, sino como fragmentos de cristal pulido en un suelo de mármol. Eran delicadas pero afiladas. Cada arpegio era una refutación serena a la brutalidad del maestro. Cada acorde, una declaración de los principios que su madre y su hermana habían cimentado. No era la música de un niño asustado tratando de impresionar. Era el lamento de un alma vieja, la reflexión de alguien que había visto la fealdad y había decidido crear belleza en su lugar. La melodía llenó el silencio. Era una pieza compleja, melancólica, pero con un núcleo de acero indomable. Hablaba de la noche, sí, pero no del terror de la oscuridad, sino de la calma y la claridad que solo se encuentran cuando el ruido del mundo se apaga. Era un nocturno para el silencio, una pieza que no buscaba aplausos, sino comprensión. Una respuesta musical a la cacofonía del desdén.
La sonrisa condescendiente del maestro se congeló. Luego, se resquebrajó. Finalmente, se derrumbó. No estaba escuchando los errores de un niño nervioso. Estaba presenciando la ejecución impecable de su propia irrelevancia. La corte, que había llegado esperando un drama, se encontró cautiva de un arte puro y honesto. Los susurros cesaron. Las miradas críticas se transformaron en asombro. Estaban viendo, en tiempo real, el fracaso de la vieja guardia y el nacimiento de algo nuevo, algo guiado no por el miedo, sino por la emoción controlada. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que regresó fue diferente. Ya no era pesado y expectante, sino reverente y profundo. Jorge no levantó la vista de inmediato. Dejó que ese nuevo silencio lo absolviera. Entonces, lentamente, sus ojos encontraron los de su madre. Una única lágrima recorría la mejilla de Catalina, pero su expresión era de un orgullo tan inmenso que iluminaba la sala. No se necesitaron decretos ni discursos. El nocturno había sido la respuesta definitiva. Catalina no solo había protegido a su hijo, le había enseñado a luchar con las armas más elegantes y letales, el talento, la dignidad y el coraje silencioso. La vieja guardia había escuchado la melodía de su propio ocaso. Y la nueva era, la era de Catalina, ya tenía su banda sonora. La partida ha terminado. El jaque mate ha sido declarado, no con un grito de victoria, sino con el susurro de la dignidad, con el eco persistente de un nocturno que desarmó al verdugo. Lo que vimos no fue una simple respuesta, fue la jugada final en un tablero donde un lado jugaba a la intimidación y el otro a la inmortalidad. El maestro, aquel arquitecto de la humillación, ha sido neutralizado, y no por una fuerza igual y opuesta, sino por algo que él nunca pudo comprender: la gracia. El aire en los salones del palacio ha cambiado. Ya no está cargado con la tensión del juicio, sino con el asombro de la revelación. Después del nocturno para el silencio de Catherine, el poder del maestro se disolvió como la niebla al amanecer. Su invitación, aquella trampa diseñada para un segundo acto de humillación, se convirtió en su propio escenario de derrota. Él esperaba un duelo de espadas, una confrontación verbal donde su afilada crueldad pudiera brillar. En su lugar, Catherine le ofreció un bálsamo. Al negarse a pelear en sus términos, destruyó el campo de batalla por completo. Ahora, los ojos de la corte ya no están sobre la familia real esperando una fisura. Están fijos en él, en el maestro. Su silencio es ahora una confesión. Su postura, antes la de un depredador, es ahora la de un hombre acorralado por un oponente que nunca vio venir. Cada cortesano, cada sirviente, cada guardia que fue testigo de la lección silenciosa de Catherine, ahora lo ve por lo que es: un hombre ruidoso en un mundo que ha aprendido a valorar el silencio. El veneno de su sonrisa se ha vuelto contra él, y el antídoto ha sido la compostura inquebrantable de una futura reina. Este es el verdadero significado del trono silencioso. No es un mueble de oro y terciopelo, sino un estado de ser. Es el poder que no necesita ser anunciado, la autoridad que no requiere ser impuesta. Catherine ha reclamado ese trono sin dar un solo paso hacia él. Lo ha construido con cada acto de defensa silenciosa, con la educación de una hija como Carlota, que aprendió que el valor no siempre ruge, y con la protección de un hijo cuya inocencia fue usada como arma en su contra. Su trono es el respeto que ahora la envuelve, una fortaleza invisible más poderosa que cualquier muralla de palacio. Se dice que el maestro hizo una última aparición, no en la sala principal, no bajo los candelabros, sino en los pasillos secundarios. Un encuentro fortuito, o quizás una última y desesperada búsqueda de relevancia. Vio a Catherine a la distancia. Ella no lo miró con triunfo, ni con desdén. Le ofreció una inclinación de cabeza casi imperceptible. Un gesto de reconocimiento, no de victoria. Y en ese simple gesto, el maestro comprendió su derrota total. No había sido vencido. Había sido perdonado,
Y para un hombre cuyo ego se alimentaba del conflicto, el perdón era una aniquilación. No hubo un decreto de expulsión, no hubo una declaración pública. El maestro simplemente se desvaneció. Su contrato concluyó, sus lecciones terminaron, su influencia se extinguió. Fue borrado del tapiz de la corte no por la fuerza, sino por la irrelevancia. Catherine le había enseñado a él y a todos la lección final. La verdadera realeza no reside en la capacidad de castigar, sino en la fortaleza para elevar. El jaque mate de la gracia ha redefinido el poder en el reino. La estrategia de la reina futura no fue agresiva, fue absorbente. Dejó que la oscuridad del maestro se estrellara contra la luz de su integridad hasta que la propia oscuridad se consumió. El reinado del ruido ha terminado. El trono silencioso ha sido ocupado, y su soberana ha demostrado que el liderazgo más profundo no se escucha, se siente. La nueva era no susurra, simplemente es. Y su calma es la tormenta más grande de todas. Y entonces el muro se derrumbó. La fortaleza de arrogancia que era el maestro Santiago Alarcón, el hombre cuya sonrisa venenosa casi quiebra el espíritu de un príncipe, mostró su primera grieta. La invitación, entregada en un sobre de papel grueso con el sello personal del maestro, no era una citación, era una súplica velada. Un acto de rendición envuelto en la formalidad de la corte. El príncipe Daniel, de pie ante la puerta del estudio privado de Alarcón, sintió el eco de las palabras de Catalina en su mente. La verdadera fuerza no se impone, se inspira. Al entrar, el silencio fue lo primero que lo golpeó. No era el silencio tenso y evaluador de sus lecciones anteriores, sino uno pesado, cargado de arrepentimiento. Santiago Alarcón no estaba sentado en su imponente escritorio, el trono desde el cual dictaba sentencias musicales. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, una figura menos colosal, casi encogida por la luz de la tarde que se filtraba. Se giró lentamente, y por primera vez, Daniel no vio en sus ojos el desdén del crítico, sino la fatiga de un hombre que ha librado una batalla consigo mismo y ha perdido. No hubo reverencias forzadas ni protocolos vacíos. Solo dos hombres en una habitación. «Príncipe», comenzó Alarcón, y su voz, normalmente un instrumento de poder cortante, era apenas un susurro ronco. «Le debo una disculpa. No, no es suficiente. Le debo una confesión». Daniel permaneció en silencio, recordando otra lección de Catalina. Deja que el silencio haga el trabajo. Quien lo rompe primero, revela su mano. Alarcón caminó hacia un pequeño atril que sostenía la partitura del Nocturno para el silencio. Sus dedos, largos y elegantes, rozaron el papel con una reverencia que nunca antes había mostrado por la música de Daniel. «Yo busco la perfección técnica», continuó, «una ejecución impecable, matemática. Creía que la emoción era un subproducto del virtuosismo, no su fuente, su actuación y el manifiesto de su hermana. Me enseñaron que un rey no se forja en la perfección, sino en la verdad». Hizo una pausa, tragando saliva. El deshielo había comenzado. Ese desdén que vio en mí era el reflejo de mi propio miedo. El miedo a que una nueva generación, con un lenguaje emocional que yo había olvidado, me superara. Quise romperlo para que no expusiera mi propia fragilidad. Fue un acto de cobardía, no de maestría. Era una humildad tan cruda, tan inesperada, que desarmó por completo cualquier defensa que Daniel hubiera preparado. Vio al hombre detrás del monstruo, un genio aterrorizado por volverse irrelevante. El príncipe dio un paso adelante. «Maestro», dijo Daniel, su voz firme pero sin rastro de triunfo, «usted me enseñó una lección invaluable, que la crítica más dura puede ser el crisol que forja el acero, y la princesa Catalina me enseñó a no romperme en él». En esa frase, Daniel no solo aceptó la disculpa, sino que redefinió la dinámica. No era una víctima perdonando a su agresor.
Era un alumno reconociendo el papel de todos sus maestros, incluso el más cruel. Santiago Alarcón levantó la vista, y en sus ojos había una humedad que desmentía décadas de control férreo. La princesa Catalina no jugó a la política, dijo con una amarga admiración. Jugó al ajedrez con el alma humana, y me dio jaque mate. No me humilló, me educó. En ese momento, el hielo se rompió por completo. Alarcón le ofreció a Daniel no solo su respeto, sino su servicio. Permítame enseñarle de nuevo, pidió. No como un juez, sino como un guía. Permítame ayudarle a dar voz a la música que ya vive dentro de usted. Daniel asintió. La guerra silenciosa había terminado, pero esto no era solo una victoria para él. Era la validación definitiva del método de Catalina. Su trono silencioso, construido sobre la gracia, la estrategia y una profunda comprensión de la naturaleza humana, había conquistado la ciudadela más infranqueable de la corte sin levantar la voz. El maestro no había sido derrotado, había sido convertido, y con esa conversión, la corona del futuro rey brillaba un poco más fuerte, pulida no por el aplauso fácil, sino por la humildad de un enemigo conquistado. El deshielo no era el final de la historia, era la prueba de que una nueva estación, gobernada por una nueva clase de poder, había llegado para quedarse. Se ha producido una explosión en el corazón del palacio, pero no ha habido sonido, ni escombros, ni gritos. Ha sido una detonación silenciosa, contenida en un paquete de papel manila, entregado por un mensajero con el rostro pálido y las manos temblorosas. El remitente, maestro Elías Valdés. El destinatario, Su Alteza Real, la princesa de Gales. La corte contuvo la respiración. ¿Era una última andanada? ¿Una trampa envuelta en cortesía? ¿El eco de una guerra que se creía terminada? Nadie lo sabía. Pero cuando Catherine recibió el paquete, no mostró ni miedo ni duda. Su calma, esa cualidad que tanto había exasperado al viejo establishment, era ahora su armadura más impenetrable. En la soledad de su estudio privado, con la luz de la tarde madrileña filtrándose a través de los ventanales, Catherine cortó el sello. No había ninguna carta explicativa, ninguna petición de audiencia, ninguna palabra de disculpa formal. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, reposaba un manuscrito musical. No era una copia, era un original. Las hojas eran gruesas, de un papel antiguo que delataba un tesoro personal guardado durante años. La caligrafía musical era impecable, precisa, pero con una energía subyacente que vibraba en la tinta. En la primera página, el título, Aria para la Corona Serena, y debajo, una dedicatoria que reescribía la historia de las últimas semanas. Para la princesa Carlota, en reconocimiento a su valor, y para su madre, la princesa de Gales, cuyo magisterio silencioso me ha enseñado la lección más profunda. Con mi más sincero respeto, Elías Valdés. No era una disculpa. Era una capitulación. Era la redención. Catherine pasó las páginas con un cuidado casi reverencial. No era la música arrogante y técnicamente inaccesible del antiguo Elías. Era algo nuevo. La estructura era compleja, sí, pero el alma de la pieza era de una simplicidad desgarradora. Entre los compases, Catherine reconoció fragmentos, ecos melódicos del nocturno que Carlota había interpretado. Aquella pieza que había sido un acto de desafío. Elías no solo había escuchado, había comprendido, había tomado el manifiesto de la joven princesa y lo había integrado en su propio lenguaje, transformándolo, honrándolo. Había construido un puente musical entre su mundo y el de ellas, admitiendo que el futuro no le pertenecía a él, sino a la serenidad que una vez había despreciado. Este no era un simple regalo. Era un acto de Estado. Era el legado del viejo león, entregado no a un sucesor de su misma estirpe, sino a la mujer que había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el ruido, sino en la convicción. Elías Valdés, el guardián de la tradición,
El maestro del desdén acababa de componer el himno de la nueva era, una era que no sería definida por la pompa y la circunstancia, sino por la gracia y la sustancia. Catherine cerró el manuscrito y se quedó un momento en silencio, sosteniendo el peso de aquella confesión en papel. No sentía el triunfo de una vencedora, sino la solemne responsabilidad de una heredera. Llamó a su hija. Cuando Carlota entró en la sala, su madre no le entregó el manuscrito como un trofeo de guerra. Se lo presentó como lo que era, la primera piedra de su propio legado. «El maestro Valdés ha escrito algo para ti», dijo Catherine, su voz suave pero firme. «Pero en realidad es para el futuro. Es una lección sobre cómo la verdadera victoria no es derrotar a un adversario, sino inspirarlo a cambiar». El aria para la corona serena nunca se interpretaría en grandes salas de conciertos para el aplauso del público. Su destino era otro. Se convertiría en una pieza de archivo, un documento custodiado en la Biblioteca Real, un testamento silencioso del momento exacto en que el poder cambió de manos. No a través de un decreto o una coronación, sino a través de un acto de humildad y creación. El legado de Elías no era ya su propia fama, sino el haber reconocido a tiempo la llegada de la verdadera realeza. La partida de ajedrez había terminado, y en el tablero, una reina silenciosa había demostrado que el movimiento más poderoso no es el jaque mate, sino el que transforma al oponente en un aliado. El futuro ya no era una promesa, era una partitura esperando ser interpretada. Se ha dicho que las batallas más decisivas de la historia no se ganan con el estruendo de los cañones, sino en el silencio de una sala donde se toma una decisión que cambiará el curso de todo. Y lo que estaba a punto de suceder en una de las estancias privadas de Adelaide Cottage era una de esas batallas silenciosas, una lección magistral que definiría no solo el carácter de un futuro rey, sino el alma misma de la monarquía que él heredaría. La verdadera bomba no fue la humillación pública del maestro Valentín, sino la clase de realeza que la princesa de Gales impartiría a sus hijos a puerta cerrada. La tormenta había pasado. La corte aún susurraba sobre el jaque mate de la gracia, sobre la partitura entregada como un estandarte de rendición. Pero dentro de esas paredes, el aire era de una calma profunda y deliberada. Catalina había reunido a Jorge y a Carlota. Sobre una mesa de roble pulido descansaba el regalo del maestro, un volumen encuadernado en cuero, con el título grabado en oro, Nocturno para un príncipe valiente. No era un trofeo de guerra, era un libro de texto. Catalina posó una mano sobre la cubierta. No miró a sus hijos con el orgullo de una madre cuyo cachorro ha ganado una pelea, sino con la seriedad de una soberana que prepara a sus herederos para el trono. «Esto», dijo en voz baja, pero con una resonancia que llenaba la habitación, «es el poder real, no el poder de aplastar a un enemigo, sino el de transformarlo». Jorge, con su seriedad innata, observaba el libro. Su herida, infligida por el desdén del maestro, había cicatrizado, pero la lección estaba a punto de grabarse a fuego en su alma. Carlota, por su parte, aún sentía el ardor de su desafío. Para ella, la victoria había sido su manifiesto, sus palabras como armas. «Tus palabras, Carlota», continuó Catalina mirándola directamente, «fueron una puerta, abrieron una grieta en su armadura de orgullo. Pero fue tu música, Jorge, la que cruzó esa puerta. Tu negativa a odiar, tu decisión de responder con belleza en lugar de con rabia, fue lo que desarmó al hombre, no al maestro». Abrió el libro. Dentro, la caligrafía de Valentín era impecable. Cada nota una disculpa, cada silencio una muestra de respeto. En la primera página, una dedicatoria. «Para el príncipe Jorge, cuya música me enseñó una lección que décadas de estudio no pudieron. Su integridad es la melodía que el mundo necesita escuchar». Catalina leyó las palabras en voz alta. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado.
Podríamos haberlo destruido, explicó la princesa. Podríamos haber permitido que la corte lo devorara, y eso habría sido una victoria, sí, pero una victoria vacía, una que nos habría hecho sentir fuertes por un momento, pero que no habría construido nada, señaló la partitura. Esto construye, esto es un legado. Un hombre que se creía superior fue humillado, no por la fuerza, sino por la gracia, y en su humildad encontró la redención. Creó algo hermoso a partir de su propia vergüenza. Esa es la clase de monarquía que servimos, una que no busca súbditos, sino que inspira a las personas a ser mejores, incluso a nuestros críticos. En ese instante, Carlota comprendió. Su acto de desafío había sido el primer movimiento de una sinfonía mucho más compleja. Su madre no había simplemente ganado una batalla, había reescrito las reglas del juego. La fuerza no residía en la confrontación directa, sino en la capacidad de crear una onda expansiva de cambio a través de la conducta y el carácter. Era el trono silencioso en acción, una fuerza tan sutil como imparable. Jorge pasó un dedo por las notas del nocturno. No sentía el triunfo del vencedor, sino el peso de la responsabilidad. Comprendió que su madre no solo le estaba enseñando a perdonar a un hombre, le estaba enseñando a gobernar un reino. Le estaba entregando la llave no del poder, sino de la influencia. Esa tarde no hubo testigos, ni cronistas, ni cámaras. Solo una madre y sus 2 hijos. Y una partitura que era mucho más que música. Era un manifiesto del futuro. Catalina, la arquitecta de la nueva era, no estaba formando príncipes que supieran llevar una corona, sino líderes que supieran llevar el peso de la humanidad en sus corazones. La lección había sido impartida. La semilla del futuro, regada con la sabiduría de una reina y la gracia de un príncipe, había comenzado a germinar en el silencioso jardín de la historia. El golpe de gracia, el movimiento final en un tablero que llevaba meses en silencio. Cuando el mundo esperaba una estocada final, una venganza servida con la frialdad de la realeza, la princesa de Gales entregó una lección magistral, una que no se susurró en los pasillos del Palacio de Buckingham, sino que se proclamó con la fuerza silenciosa de un nuevo amanecer. Este, damas y caballeros, fue el mensaje final, el rugido contenido en el corazón de una leona. El escenario elegido no fue una sala de audiencias ni un balcón real. Fue el gran salón de la Academia Real de las Artes, un lugar que meses atrás había sido testigo de la humillación silenciosa de un príncipe. Ahora se convertía en el teatro de la redención y la proclamación. La ocasión era el anuncio de la Fundación Armonía, un nuevo y ambicioso mecenazgo real dedicado a una causa muy específica: proteger y nutrir a los jóvenes talentos en sus primeras y más vulnerables etapas. Catherine, la princesa, se acercó al podio. No había rastro de la tensión de meses pasados. Su serenidad era un arma en sí misma, una declaración de victoria incontestable. A su lado, firme y con la cabeza alta, estaba el príncipe Alejandro. Su postura ya no era la de un niño herido, sino la de un joven que había atravesado el fuego y entendido la lección más profunda de su linaje. Observando desde la primera fila, la reina Isabela mantenía una expresión de neutralidad estudiada, pero sus ojos delataban un orgullo feroz, el de una mentora que ve a su alumna no solo superar la prueba, sino redefinir las reglas del juego. Pero la verdadera onda expansiva, el movimiento que dejó a la corte sin aliento, llegó con la presentación del Consejo Asesor de la nueva fundación. Y allí estaba él, Lorenzo Vargas, el maestro. No estaba relegado a un rincón, sino presentado como un pilar fundamental del proyecto. El hombre cuyo desdén había iniciado la tormenta, ahora se encontraba bajo el estandarte de la princesa, su antiguo adversario. Catherine tomó la palabra, y su voz, clara y mesurada, llenó el silencio expectante. No hubo una sola mención al incidente,
ni una palabra sobre el dolor o la ofensa. Hablar de ello habría sido rebajarse. En su lugar, entregó el manifiesto de su futuro reinado. Habló del coraje de la primera nota, de la importancia de crear espacios seguros donde el error no fuera castigado, sino visto como una parte esencial del crecimiento. Nuestro deber como institución, declaró, y su mirada barrió la sala, deteniéndose un instante en Vargas. No es juzgar la interpretación final, sino proteger al intérprete en su momento de mayor fragilidad. Es nutrir la semilla, dijo, y la elección de esa palabra fue una saeta directa al corazón de la historia, sin importar cuán tembloroso sea su primer brote. Porque en esa vulnerabilidad reside el potencial de la verdadera grandeza. Era un discurso que desarmaba por su elegancia y su poder implacable. Al no nombrar a su enemigo, lo universalizó. Al no castigarlo, lo neutralizó. Tener a Lorenzo Vargas allí, asintiendo a cada palabra, no fue un acto de perdón. Fue la demostración definitiva de poder. Catherine no lo había exiliado, lo había conquistado, no lo había destruido, había despojado su vasto conocimiento de su veneno y lo había puesto al servicio de la corona, bajo sus propios términos. Le mostró al mundo que la verdadera fuerza no reside en eliminar a los adversarios, sino en hacerlos parte de tu victoria. Este no fue el final de una disputa familiar. Fue la coronación no oficial de una nueva filosofía de poder. El corazón de la leona, finalmente revelado, no solo late con un instinto protector feroz, late con la sabiduría estratégica de una estadista que piensa en legados, no en batallas. La princesa de Gales, la futura reina consorte, ha enviado su mensaje final. Ha demostrado que el silencio puede ser el arma más elocuente y que la gracia, cuando se ejerce con voluntad de acero, es el jaque mate definitivo. La lección ha terminado. Una nueva era de liderazgo ha comenzado. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cada día que pasa, los secretos se vuelven más difíciles de ocultar. ¿Qué opinan ustedes de esta impactante confesión? Nos encantaría leer sus teorías y pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. Para estar siempre al tanto de cada revelación y no perderse ninguna de las verdades que aún están por contarse, no olviden suscribirse a. Finalmente, lo confesaron y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video donde otra confesión nos espera.